Muchachos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo de cómo encontrar las medidas de dispersión para datos agrupados, o sea, cuando tenemos muchísimos datos para trabajar. Para esto vamos a retomar el ejemplo que se desarrolló en el video 1 de cómo hacer una distribución de frecuencia. Vamos a partir de ahí para resolver nuestro ejercicio. Entonces recordemos que en el video 1 decían que los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Ese fue el ejemplo que dimos nosotros. Y aquí lo que nos dicen es, encuentre las medidas de dispersión asociadas a los pesos de las 80 personas mencionadas en este ejercicio. Recordemos que nosotros en el video 1 ya hicimos la distribución de frecuencia correspondiente a este ejercicio. La vamos a retomar. Esta fue la distribución de frecuencia que nos dio en ese video. Los invito a ver el video 1 si tienen dudas cómo se hizo esa distribución de frecuencia. Para aquí nosotros vamos a utilizar lo que son la frecuencia absoluta y las marcas de clase. Esta columna pues no la vamos a utilizar para determinar las medidas de dispersión. Entonces recordemos que para encontrar las medidas de dispersión, una de nuestras claves es encontrar la media de los datos. Como aquí tenemos nuestros datos agrupados, son muchos los datos que están agrupados acá, 80. Para encontrar la media, pues utilizo la formulita de datos agrupados, media en datos agrupados, que va a ser igual a la suma de las marcas de clase por la frecuencia absoluta sobre la suma de las frecuencias absolutas. Entonces recordemos que la marca de clase es la mitad de cada uno de los intervalos, la mitad entre 52 y 56.9 es 54.5. Al hacer la multiplicación, esta marca de clase por 3 pues va a dar el 163.5. Luego voy a la siguiente, 59.5 por 11 me va a generar el 654.5. Y así sucesivamente encuentro todos los productos. Finalmente, sumamos esta columna, da 5.405. ¿Por qué la suma? Porque aquí me está pidiendo la suma para encontrar la media, la suma de las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Y ya sabemos que nos da 5.405. Hago la sustitución para encontrar la media 5.405 dividido la suma de todas las frecuencias absolutas que es 80. Esta que está aquí, corresponden a los datos que nos dieron. Significa que la media en este caso, al hacer la división, nos da 67,6. Graves en este dato, la media, porque va a ser clave para nuestras medidas de dispersión. Bien, entonces, nuestra primera medida de dispersión es la varianza. Recordar que la varianza para los datos agrupados va a ser igual a la suma de las frecuencias por los cuadrados de las desviaciones a la media a la que acabamos de hallar. Recuerde que esto es marca de clase de cada una de las clases y esta es la media que acabamos de hallar, 67.6 sobre n-1. Esta es la forma para encontrar las medidas de varianza en datos agrupados. Entonces extendemos nuestra tabla, la que tenemos desde la primera diapositiva. Hasta aquí la llenamos en la diapositiva anterior. Trato de armar las desviaciones a la media. Le abro una columna de cada marca de clase a la media. Luego lo que hago es coger este resultado y elevarlo al cuadrado, lo que me está pidiendo acá. Y finalmente este resultado lo multiplico por la frecuencia absoluta, que es lo que me está pidiendo aquí. Entonces nos disponemos a llenar la tabla. Entonces recordemos, la media nos dio 67.6. Empiezo a mirar mi tabla aquí. Primera desviación a la media. La primera desviación a la media, para armar esto que está acá, ¿no? Primera desviación a la media. Marca de clase menos la media. Marca de clase nos dio 54,5. La primera marca de clase.
54,5 menos la media que es 67,6, esto nos va a dar menos 13,1. De una vez la elevamos al cuadrado, nos va a quedar 171,661. Y de una vez multiplicamos este valor por la frecuencia absoluta. O sea, 171,61 por 3. Nos va a dar 514,83. Esto, primer renglón completo. Vamos para la siguiente. Segunda desviación. Tendré que tener la segunda marca de clase menos la media, que es 67,6. ¿Listo? Entonces, segunda marca de clase me dio 59,5 menos la media, que es 67,6, nos va a dar un resultado de menos 8,1. Esa es la segunda desviación, menos 8,1. Si la elevo al cuadrado, me va a dar 65,61. Y ahora tengo que multiplicar este resultado por la frecuencia absoluta correspondiente. La frecuencia absoluta es 11. Quiere decir que 65,61 por 11 me va a dar 721,71. Terminé el segundo renglón. Y continúo así hasta diligenciar todos los renglones. O sea, encontrar todos estos productos. Cuando ya los he encontrado, lo último que tengo que hacer es sumarlos. Entonces, sumamos estos resultados y me va a dar 3024,8. Listo. Ya tengo toda la información para encontrar la varianza. Entonces me devuelvo. La varianza dice que es esta suma, o sea, 3024,8, dividido n menos 1. N es 80, que son los datos que nos dieron. Menos 1 daría 79. Al hacer la división me va a dar 38,3. Esa es la varianza para esos 80 datos. Bien. En conclusión, tenemos que la varianza nos dio 38,3. Cuando nos dicen encuentre la desviación estándar, porque la varianza, esto sería kilogramos cuadrados. ¿Por qué kilogramos cuadrados? Porque recuerde que son los pesos, ¿cierto? Entonces, al elevarlo al cuadrado me va a dar kilogramo cuadrado. No tiene ningún sentido para nosotros decir, uy, yo peso 30 kilogramos cuadrados. No tiene sentido. Entonces, pero es una medida de dispersión. Hablamos de la desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Al sacar la raíz cuadrada de la varianza, esto va a dar 6,18 kilogramos. Ahora sí ya tiene más sentido. 6,18 kilogramos. Espero que la mayoría de mis datos, de mis 80 datos, estén más o menos a una distancia de 6,18 kilogramos de la media. Y el coeficiente de variación sería la desviación estándar dividido la media, que nos va a quedar 0,69. Así conforme están, esto no tiene ningún sentido los datos para un solo conjunto de datos. Legalmente uno utiliza la medida de dispersión es para encontrar o comparar más de un conjunto de datos. O sea, por decir algo, yo tengo otro conjunto de estudiantes, diga 100 estudiantes con otros pesos. Entonces hago el mismo trabajo, encuentro la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y en la práctica lo que hago es compararlos y mirar el que tenga menores valores en varianza, en desviación estándar y en coeficiente de variación, significa que ese conjunto es el mejor conjunto para trabajar, el que da más confianza, el más homogéneo, el que tenga menores valores de dispersión. ¿Vamos? Bueno, muchachos, espero haberles colaborado y que les sirva esta herramienta para poder desarrollar sus ejercicios correspondientes a la guía. Cualquier cosa, pues puede consultar otros ejercicios en Internet. Puede revisar en Internet medidas de dispersión. Éxitos, muchachos.